Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Mark y vamos a continuar nuestra aventura aquí, Final Fantasy XII. Muy bien, estamos por aquí, escapamos al final del acorazado en Albina, ¿de acuerdo? Leviatán, perdón. Y ahora tenemos que ir a las arenas de Namyensa, ¿de acuerdo? Bueno, primero tenemos que ir a visitar a Ondor, ¿de acuerdo? A hablar con él, que es en el mismo sitio. Ahora no creo que nos hagan nada, o eso espero. Y ahora es posible que podáis hacer unas cuantas misiones como escorias y todo esto. Aquí hay una misión secundaria que se llama Viva Brugerba, ¿de acuerdo? Es como una misión para recoger botellas de vino o algo así. Y una chica te las paga a muy buen precio. Creo que puedes conseguir 16.000 pavos en media hora o por ahí. Es fácil. Su excelencia nos ha dado instrucciones de que dejemos pasar. ¿Estás preparado? Yep. Acompañadme. A ver si es verdad. Por favor, When Vossler learned my father had been killed the night of the treaty signing, he returned to Ravenastor, there to aid my escape. There was still time before Vane's reach extended too far. We thought that you could protect me. However, when I then made the announcement that you had taken your own life, I must have seemed a model citizen of the Empire. The announcement, you see, was Vane's suggestion. Of course, at the time I was reluctant, but I could not perceive his reasons. Now it is clear he meant to drive a wedge between us. Halim, we are past all this. Brugerba must stand with us. We can stop Vane. I once knew a girl whose only wish was to be carried in her uncle's arms. Your Majesty is a woman grown now. Then Brugerba will aid me. Suppose for a moment you were to defeat Vane. What then? You cannot simply rebuild your kingdom with the only proof of your birthright stolen. Without that, the Grand Kiltia Sunber Omises cannot and will not recognize your Majesty as the rightful heir. You may yet be a princess, but without proof of your identity, you are powerless. You will remain with me. We do nothing till the time is right. I cannot just wait. Then what does your Majesty propose we do? Uncle Halim. Incidentally, what is the going rate for rescuing princesses these days? Food would be a start. The good stuff, mind you. This can be arranged, though it will take some time. Time enough for a bath, I hope. Dirty business, you know. Best bring a change of clothes, too. Buromisize. ¿Qué es Buromisize? Ahora nos lo explicarán. Bask conoce dónde está. Y eso supone una gran ventaja. Creo que ahora lo dice. What are you doing? This is Balthier's ship. I'm going to retrieve the Dawn Shard. It's the proof that I need. I know where it's hidden. I'll return his airship later. Are you crazy? This is something that I have to do. Not only for myself, but for all those who have fallen. I will not be made to hide. I'll fight alone if I must. You still have Bosch, right? Besides, you can't just go around stealing people's ships. What are you trying to do? I'm trying to concentrate. That's quite enough, Your Majesty. What do you think? A bit over the top? In my line of work, you never know when something like this might come in handy. I'm trying to concentrate. Hostia. Eso nos puede ser útil. I'm leaving you with the Marquis. You can't. Trust me, you're better off staying here. Suppose you kidnapped me instead. You're a sky pirate, aren't you? Joder.
Is that so much to ask? What do you have that I would want? The Dynast King's treasure. The Dawn Shard is but one of the riches that lie waiting in King Wraithwall's tomb. King Wraithwall, you say? Kidnapping royalty is a serious offense. It won't do much to lower the bounty on your head. How much is the price on your head these days, I wonder? Allow me to escort you in Vossla's place. Will you be joining us? What? Are you kidding? I don't want to stick around this place. Then I'm coming too. Canelo. Don't leave me here. Of course not. Then it's settled. We should leave before the Marquis realizes she's missing, like proper kidnappers. Bien. Ale, a tomar por culo. A secuestrar a reinas. Dios, chaval. Es que... ¡Mierda! Bueno, este se ve un poco mal, tío. Qué asco. Pero se puede aún diferenciar bastante bien. No pasa nada. Eso de Arcadia. Llegaremos, tranquilos. Tanto es pedir que se ponga bien, tío. ¡Ah! Es un barco imperial. A ver quién sale de ahí. Ese es el que más tiene que ver. De todos los jueces, ese es el que más tiene que ver. Oh. Dr. Sid, does this set Draclaw? I have confirmed he receives funds from Lord Vane. His agency in the fall of Nabudis is also certain. Yet, with Judge Zekt, who led the assault, missing, the truth remains difficult to ascertain. The long, cold years have clouded my eyes. I cannot see my own son's heart. My lord. This illness will claim me. So then, who is to be my successor? The Senate fears the capable Peregrine Vane. They prefer a young fledgling emperor. Gabranth, once in the past I laid siege to your homeland. The Republic of Landis is long since gone. My allegiance lies wholly with the Empire. Perhaps. But what of your brother? He did not accept us as you did. He fled to Dalmasca. Did you never think to follow him? I follow his every move. He is an enemy of the Empire. He will be cut down. So you would kill even your own brother for the Empire. Be that as it may, Gabranth, your ruthlessness is not without merit. But it must not become this way with Larsa. You must ensure that it does not. So then you ask me to be his sword, to strike where he might not. Rather be his shield. Gabranth, keep your close watch on Vane. His is the keenest blade of all. My lord. Do this for me, Gabranth. I could not bear to see my sons war with each other again. Está claro que Vane está tramando algo. Y esto que su espada es la más afilada de todas. No sé qué se llevará a cabo. Qué llevará a cabo él, pero vamos a estar muy atentos.
Estamos en el desierto de Dalmasca Oeste. Esto ya lo habíamos visto, este desierto, ¿vale? Pero estamos en la punta más baja, ahora os lo enseñaré. Hostia. Wow. This come in handy often? It's tough being popular. Wouldn't want any admirers dropping in while we're away. Well now, that's as far as she goes. We'll be in yacht from here onwards. Across the Sand Sea, to the Valley of the Dead, and to King Wraithwall's tomb below. So when you're on yacht, sky stones don't work at all. That's why we gotta hoof it the rest of the way, you see? Happy you get to teach me something for a change? Well, if you want to be a sky pirate, you gotta know your... Hey, what do you mean for a change? Come on, At least we discuss thought it. to bring I'm smarter than entertainment. you. Oh yeah? Says who? You want to see what they think about it? I wouldn't be so confident. Vale, en este sitio es un sitio enorme. Las cosas estas van muy bien. Las Gladius, ¿de acuerdo? Las Gladius van de putísima madre. No puedo poner una Gladius. Me gustaría aumentar de nivel a Fran porque es la que más maja está. Así que vamos a ponerle la Gladius. ¿Por qué es muy buena la Gladius? Porque aquí todos los bichos son de tipo... Son débiles al tipo aire. Y la Gladius tiene tipo aire incorporado. Y eso nos dará muy buenos resultados. Además podemos poner... Aquí también tenéis que tener o libra de las técnicas que se pueden comprar, o podéis tener el brazalete, ¿vale? Yo le voy a poner, por ejemplo, el brazalete también a Fran. Brazalete, recarga, libra, brazalete. Se lo vamos a poner directamente para tener libra ya dispuesto aquí. Uy, no. Brazalete. Porque nos puede salir caro. No, bueno, a Valtier le podemos quitar esto. Matamagos. La tiene equipada Bask. Se la vamos a quitar por Matamagos, por ejemplo, yo que sé. Le vamos a poner la Gladius. No puede llevar nada, ¿no? Total, no pasa nada tampoco. Vale, y aquí habrán cositas que podréis comprar, como magias y todo esto. A ver si tenemos algo para que nos interese. No. Esto está bien, a ver si tenemos algo. Tampoco. Vale, aquí sí que habrán armas diferentes. O eso espero. Thorlin. Siempre es igual, tío, qué asco. Sayed. También son las mismas. Gorjal de cuero, estaba mía. Inmune Munez, Libra. Gana fuerza al caer en agonía. Buah. Jabón con la de Fénix. Pues no tenemos nada que... Al oeste ten cuidado, en las arenas de Yensa viven unos humanoides de los más salvajes. Vienen... sí, jue. Cuando hace sol vienen los entes. No debe tener un cliente más. Aquí aparecen una especie de monstruos que son bolas de fuego enormes. Que son fortísimas. Son muy, muy fuertes. Y son casi imposibles de vencer ahora. O imposibles incluso. Así que hay que tener muy cuidado con esas. No atacan, están en estado verde. Ahí vemos una mina. Si pasamos por ahí reventará, ¿vale? Pero no creo que lleguemos. Y habrá otra escenita para variar. Joder con las putas rayitas, tío. Bueno, hemos llegado a arenas de Ogulyensa. Es un mar de arena. Un mar de arena, sí señor. Este sitio es muy largo, ¿de acuerdo? Es muy grande. Y hay que tener pelotillos para cruzarlo del todo, ¿vale? So, where exactly is Wraithwall's tomb?
Far to the west. We must first cross Yogir Yensa, and beyond that, the Nam Yensa, before we reach the tomb. An expanse of desert larger still than all of Dalmasca. We must pace ourselves. If you grow tired, we stop and take rest. You don't have to worry about me. I'm tougher than I look. Hombre. You are at that. Muy bien, vamos allá. Esos son bombas, como digo, no las piséis o os reventarán las pantorrillas. Qué asco esta primera visión, coño. Aquí aparecerán estas especies de bichos, ¿de acuerdo? Vais a ver lo que le quitamos con esta arma. Le quitamos 900. Y nos dan fruto dulce. Fruto dulce se puede vender a muy gran precio, a muy buen precio. Y eso, podréis venderlo. Por favor, cámbiate ya. Vale. Aquí vamos a ir... Bueno, aquí lo dice, vamos a verlo. Dice, hay que ir al oeste de las arenas. Qué lejos. Es verdad, está bastante lejos de esto. Necesito el... Aquí sí que se necesita porque no me acuerdo de nada. De dónde está el... el mapa, ¿vale? Y no me sé el mapa de memoria, pero ni de coña. Así que tenemos que encontrar el mapa. No sé muy bien cómo está, ni dónde. Vamos a ir por aquí. A ver si cambia un poco la vista ya. Otra vez. Ah, vale. Ahora vamos a ver. A construct to draw oil from the ground. Abandoned many years now, it seems. Did Dalmascans build this? No, the Rosarians. Their empire lies far to the west, ever at war with Arcadia. Heedless of the kingdoms caught in their midst. Dalmasca, Nabradia, Landis. 'Tis the small craft's fate to watch the list of the galleons and pray for light winds. Vosla. ¿Tú crees que es normal aparecer así? Imagine my surprise when upon my return to Bogerba, I find both you and the Lady Ash have vanished. I thought you above consorting with sky pirates. Malthir is a man worthy of our trust, and it was the Lady Ash's decision. I am content to lend my arm, as I could not when Rasla died, when her throne was taken. Never again. I will defend her this time. You walk the Knight's path. The Lady Ash? We should leave this place. Let me guess. Sandstorm? Something far worse. I see. So the Dawn Shard does lie in King Wraithwall's tomb. The Marquis sympathizes with your plight, yet the Empire perches as a carrion bird on his shoulder. He can keep whispers of your abduction silent for only so long. Yes, tell me, Vossler, what have you accomplished? We leave at once. This is Urutan Yensa territory, and they are unfond of visitors. Joder. Aquí podemos ver que son los Urutan Yensa, son esos bichos. Y esos humanoides, ¿vale? Son muy flojos. Y si tenemos las espadas de estas, son aún más. ¿En serio? Qué pena que se vea así, coño. No son nada del otro mundo. Looks like we've attracted the wrong sort of attention. Let's quit this place while we still can. Move! Vossler, have you found the means to restore Dalmasca? First, we must claim the Dawn Shard. It all begins with that. Vossler se ha aliado al grupo. Tenemos otra vez a Vossler. Bien, ya ha cambiado un poco la cámara, por fin. Tranquilos, es que reventamos bocas. Estos bichos y los Urutan Yensa son débiles a este ataque, ¿vale? A ver si vemos ya un Urutan, que está bastante guay. Un segundo. Sí, tenemos que bajar. 2 frutazos dulces, no está mal. Eso vale por lo menos 700 guiles. Pa' tu body.
Vamos a bajar. Con un poco más de velocidad, por favor. Mira, estos son Urutan Yensa. No son nada del otro mundo, ¿vale? Ahí lo podemos ver. Que son caquita. Esquivan mucho, eso sí. 118 kilos. Atacar a tu puta casa, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado. Bueno, aquí se puede conseguir una armadura muy, muy buena. Que la conseguiremos en breve. Bones. Vale. Mira. Oh, por fin el mapa. Mapa de Ogulyensa. Este sitio es grandísimo. Ahí lo podéis ver, es enorme. Ahí en el círculo, en los circulitos de estos, aparece el bicho este, el ente gigante este. O por lo menos a mí siempre me suele aparecer ahí. Podríamos robarlo. Yo quiero robarlo, ¿de acuerdo? Así que si lo robamos, mucho mejor. Si nos acercamos aquí a la orilla y todo esto, oh, Dios, nos aparecerán bichitos que son como pececitos, ¿vale? Es que no sé muy bien por dónde voy. Vale, vamos por aquí. Es que ya ves. Las armas estas que son... Aquí creo que ya se puede incluso conseguir la mejor daga del juego, que es la misma condición que esta, es de tipo aire. Pero tiene 70 y pico, 80 de fuerza. Es brutal si la tenéis ahora. Le quitaría a estos 2000 de vida o algo así. ¡Bombs! Para. No quiero matar al bomb. No quiero matar al bomb. ¡No! No matéis al bomb. Que quiero robarle. Vamos a robarle. Piña colada. ¿Qué es piña? Es una piña. Vale. Este es un bicho... Oh. Vale. Voy a matar a Bosler. Ahora entenderéis por qué. Me cago en la puta. Es que a este bicho se le puede robar una cosa muy, muy buena. Quito un huevo de vida, como veis. Vale. Bosler ha caído, vamos a robarle. No he podido robarle. Esto es buena señal cuando no puedes robarle, porque significa que tiene cosas mejores, que tiene cosas buenas. Mira, lanza espejo el hijo de P. Hijo de puta. Robarle. ¡Hala! ¡Qué paliza! No he podido robarle, por favor. Y al final me va a dar una mierda de carcasa de bomb. Tío, por favor. Me va a matar. Voy a tirarme una ultra poción. Vale. Y continuamos con la marcha. No he podido robarle. Por favor. ¡Hala! Me ha dejado en óleo incluso. Tío, por favor, no me jodas. ¡Carcasa de bomb de mierda! Joder. Vale, reventadlo. Ahora sí que no... Ahora sí que me da igual. Eso sí, curadme. Mira. Y ceniza de bomb. Eso quería. Por lo menos lo ha conseguido ahora. Bueno, ahora estamos en óleo, como veis. Estamos tonegrotes. Y eso significa que el fuego nos quita, creo que el triple. Pero como no nos tiran nada de fuego por aquí, pues me suda un poco la P. Así que lo vamos a dejar por aquí, creo. Sí, vamos a reventar a todos estos fácilmente. Estos nos pueden dar muchísimas... Buah, que va. Sí, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este. Y creo que vamos a conseguir ya las armaduras en el próximo capítulo. Y va a ser muy fácil. Tenemos que ir a la cueva certeniana. Por esta no, por la otra. Tenemos que ir a la cueva certeniana por aquí. Aquí, donde señalo, ¿vale? Y es fácil. Nos daremos un poco de voltio, un voltio pequeñito, y llegaremos siguientemente. Es una muy buena armadura y es muy fácil de coger. Así que espero que os haya gustado este capítulo. Dale a like, favorito, suscribiros y vengas al siguiente capítulo de Final Fantasy XII con Sword and Mark. Hasta luego.